No me llames, ve solo al médico, eres una carga, me gritó mi hijo por teléfono, mientras yo temblaba bajo la lluvia torrencial de Madrid. Sentado en la acera húmeda con el dolor punzante en mi pecho, sosteniendo un diagnóstico de sospecha de infarto que acababan de darme en una clínica de urgencias, entendí que mi propia sangre deseaba mi fin en este mundo. Guardé el celular con los dedos entumecidos por el frío. Cancelé la tarjeta adicional que él usaba de manera descontrolada y decidí marcharme solo a un spa de lujo en la montaña, sin imaginar la espantosa verdad que descubriría apenas 3 días después. Mi nombre es Alejandro Sanz, tengo 64 años de edad y he pasado la mayor parte de mi existencia diseñando los cimientos de los edificios más emblemáticos de toda España. Como arquitecto senior, mi vida transcurrió entre planos de construcción, estructuras de acero, cálculos de resistencia y reuniones de alta dirección donde cada decisión implicaba millones de euros. He ganado mucho dinero, he consolidado un patrimonio sólido que me permitía retirarme con una comodidad absoluta, pero nada de ese éxito material pudo prepararme para el vacío que dejó la muerte de mi amada esposa Carmen hace poco más de 2 años. Desde que ella se marchó, la inmensa casa familiar en la capital se convirtió en un museo silencioso, un espacio donde el eco de sus pasos parecía desvanecerse entre las cortinas pesadas y el aroma a madera vieja y cera de limón. Mi único consuelo, o al menos lo que yo creía que era mi consuelo, era mi hijo Hugo. Pensaba que al apoyarlo económicamente de forma incondicional, estaba honrando la memoria de su madre, quien en sus últimos días me pidió que jamás lo dejara desamparado. Aquel fatídico martes de abril de 2024 comenzó como cualquier otro día gris de la primavera madrileña, con una llovizna necia que empañaba los cristales de mi estudio privado. Llevaba semanas sintiendo una opresión extraña en el pecho, un cansancio físico que atribuía a la edad y a la profunda melancolía que me acompañaba desde la viudez, por lo que decidí acudir a una revisión rápida en un centro médico cercano. Fue allí, mientras esperaba los resultados preliminares en una fría sala de paredes blancas, donde el doctor me miró con gravedad y me entregó un papel impreso con letras nítidas, advirtiéndome que debía trasladarme de inmediato a un hospital de alta especialidad para descartar un evento coronario agudo. El pánico se instaló en mis entrañas, no por miedo a la muerte, sino por la repentina certeza de mi propia vulnerabilidad física. Al salir a la calle, la llovizna se había transformado en una tormenta violenta que azotaba el pavimento con una furia gélida, inundando las avenidas y haciendo casi imposible conseguir un transporte público. Con el pulso desbocado y la respiración entrecortada, saqué el teléfono móvil de mi abrigo y marqué el número de Hugo, convencido de que mi hijo dejaría cualquier asunto de lado para auxiliar a su padre en un momento de crisis médica real. Hugo tenía 34 años, trabajaba como corredor en una prestigiosa firma de inmuebles de lujo en el barrio de Salamanca y siempre se jactaba de ser un hombre de acción, un líder seguro de sí mismo. Lo que yo no quería admitir en ese momento era que su personalidad sofisticada se había vuelto sumamente superficial, un cambio drástico que comenzó a gestarse desde el día en que se casó con Triana Montero, una joven diseñadora e influenciadora digital cuya ambición económica parecía no tener límites conocidos. Al otro lado de la línea, en lugar de la voz preocupada de mi hijo, escuché de fondo el estruendo de copas chocando, risas estridentes y una música electrónica vibrante que delataba que se encontraban en una de esas exclusivas galas benéficas que Triana organizaba para inflar su estatus en las redes sociales. Fue en ese instante exacto cuando le expliqué a Hugo que me encontraba mal, que el médico sospechaba de un infarto inminente y que necesitaba que pasara a recogerme para ir al hospital, ya que me costaba mantenerme en pie debido al dolor. La respuesta que obtuve no fue un gesto de amor filial, sino una bofetada de desprecio absoluto que me heló la sangre más que el agua helada que se filtraba por las costuras de mis zapatos caros. Hugo, con un tono afilado por la molestia de ser interrumpido en medio de sus contactos sociales, me soltó aquellas palabras devastadoras,
asegurando que yo solo era un estorbo en su vida perfecta y que debía solucionar mis problemas de salud por mi cuenta. Escuchar la crueldad en su voz me provocó un escalofrío que me recorrió hasta los huesos, destruyendo en un segundo los 24 años de sacrificios, cuidados y apoyo desinteresado que le había dedicado desde que era un niño pequeño. El teléfono se quedó en silencio tras el corte abrupto de la comunicación, dejando el sonido constante del agua chocando contra el asfalto como único testigo de mi humillación. Me quedé sentado en la acera mojada por unos minutos, sintiendo cómo el enojo frío y la determinación de un hombre cajeado comenzaban a sustituir el pánico inicial que me oprimía el pecho. No iba a suplicar, no iba a volver a llamarlo para implorar una compasión que mi propio hijo se negaba a darme de manera natural. Con una calma extraña y dura que solía utilizar cuando un proyecto arquitectónico millonario se venía abajo, me puse de pie con dificultad. Me ajusté los puños de la camisa mojada y levanté la mano para detener un taxi que pasaba lentamente por la avenida. Durante el trayecto hacia la clínica, miré mi reflejo en la ventanilla empañada por la humedad, el reflejo de un hombre que había construido gran parte del entorno urbano de esta ciudad con unas manos ásperas que todavía guardaban las cicatrices del trabajo duro. Al ingresar por la puerta de urgencias del hospital, el personal médico me atendió con una rapidez profesional que contrastaba brutalmente con el abandono de mi familia. Me colocaron parches de electrocardiograma, me extrajeron muestras de sangre y me monitorizaron de forma constante durante varias horas en un cubículo silencioso que olía a cloro industrial y a desinfectante afilado. Mientras permanecía allí tumbado bajo las sábanas blancas, viendo el parpadeo constante de las máquinas de alta gama que registraban cada latido de mi corazón, mi mente se convirtió en un hervidero de cálculos lógicos y análisis fríos. Recordé cómo Hugo se había transformado en los últimos meses, cómo sus ojos reflejaban una avaricia desmedida cada vez que hablábamos de mis cuentas bancarias, de mis fondos de inversión o del valor de las propiedades inmobiliarias que poseo en toda España. Él confundió mi silencio maduro con ignorancia. Creyó que este viejo arquitecto estaba perdiendo la agudeza mental que me permitió negociar con los sindicatos y los ayuntamientos más duros del país durante décadas. Cerca de la medianoche, el médico de guardia entró al cubículo con una pequeña carpeta de cartón crema que contenía los resultados analíticos completos de mi caso. Se acomodó las gafas de lectura sobre la nariz, me miró con una sonrisa tranquilizadora y me explicó que, por fortuna, las enzimas cardíacas estaban en niveles completamente normales y que no había rastro alguno de lesión en mi miocardio. El dolor punzante y la opresión asfixiante, que casi me hacen perder el conocimiento en la calle, habían sido provocados por un pico severo de estrés crónico y agotamiento emocional acumulado, un colapso físico de un cuerpo cansado de cargar con la soledad y la desilusión silenciosa en una casa demasiado grande. El doctor me recomendó descanso absoluto, alejarme de cualquier fuente de tensión durante los próximos días y buscar un entorno pacífico donde pudiera recuperar las fuerzas físicas que se habían desmoronado bajo la tormenta. Fue en ese momento, mientras firmaba el alta voluntaria con mi pluma fuente de barril de oro gastado, cuando tomé la primera decisión estratégica de esta guerra silenciosa que acababa de comenzar en mi vida privada. No regresaría a mi residencia de Madrid para encerrarme a esperar que Hugo me mandara un mensaje de texto casual con alguna mentira piadosa sobre su ausencia en el hospital. Tampoco me quedaría en la ciudad alimentando una tristeza inútil que solo servía para debilitar mi salud frente a quienes ya me consideraban una carga prescindible para sus planes de futuro. Llamé a un servicio de conductores privados de total confianza. Guardé el informe médico en mi bolsillo interior del abrigo y le ordené que me trasladara de inmediato a un exclusivo centro de recuperación y spa médico escondido entre los pinos inmensos y la niebla matutina de las montañas de Guadarrama. Mientras el coche de gama alta se deslizaba por la autopista del norte, alejándose de las luces brillantes y del tráfico perpetuo de la capital, sentí una extraña y gélida calma bañándome por completo, la misma determinación dura
que me permitía demoler estructuras inestables para volver a edificar desde los cimientos más profundos. Miré el paisaje oscuro a través del cristal surcado por las gotas de agua, sabiendo que al cruzar las puertas de aquel santuario de montaña, ya no sería el padre complaciente y silencioso que Hugo creía poder manipular a su antojo. El viejo constructor seguía vivo, con la mente perfectamente clara y el pulso mortalmente firme, listo para auditar cada centavo, cada gesto y cada mentira que se había tejido a mis espaldas bajo la fachada de una familia perfecta. Al llegar al complejo hotelero de lujo, rodeado por el susurro del viento entre los árboles y el aroma a leña fresca, me registré bajo un absoluto secreto. Apagué las luces de la habitación y me dispuse a descansar, sabiendo que la tormenta de afuera era solo el preludio de la demolición total que estaba por comenzar. El amanecer del miércoles se abrió paso entre la niebla espesa de Guadarrama, tiñendo de un gris pálido los inmensos ventanales de la cabaña térmica donde me había instalado. El crujido de los troncos de encina, quemándose en la chimenea de piedra, era el único sonido que rompía el aislamiento absoluto de mi estancia. Sostenía entre mis dedos ásperos una taza de porcelana con café negro y amargo, observando cómo el vapor se elevaba hacia el techo de vigas de madera noble. El dolor físico en el pecho había remitido por completo, pero la herida dejada por la crueldad de mi hijo permanecía intacta, empujándome a repasar minuciosamente los cimientos de la vida que había construido para él. Durante décadas, mi cotidianidad como arquitecto senior en la península ibérica estuvo marcada por el rigor, el orden, y la búsqueda de la perfección estructural. Diseñé complejos residenciales, torres de oficinas y teatros estatales, ganando sumas millonarias de euros que administré con una prudencia matemática. Cuando Carmen, mi esposa, falleció tras una batalla silenciosa contra una enfermedad degenerativa, mi mundo afectivo se redujo a cenizas. En su lecho de muerte, mientras sostenía su mano delgada y fría, le prometí que cuidaría de nuestro único hijo, Hugo, asegurándole un porvenir económico libre de las carencias que nosotros habíamos enfrentado en nuestros inicios profesionales. Cumplí mi promesa con creces, entregándole los frutos de mi sudor sin poner jamás una condición o una barrera. A los 24 años, cuando Hugo se graduó con calificaciones apenas promedio, utilicé mis influencias en el sector inmobiliario para posicionarlo como corredor principal en una de las firmas más exclusivas del distrito de Salamanca, el corazón financiero y aristocrático de Madrid. No me detuve ahí. Para celebrar su inserción en el mundo laboral, adquirí a su nombre un piso de 200 metros cuadrados en la calle de Claudio Coello, una propiedad de techos altos, molduras decimonónicas y suelos de parqué de roble que costó una pequeña fortuna en euros. Quería que mi hijo tuviera la seguridad que a mí me faltó, la plataforma sólida desde donde edificar su propio nombre sin la presión de una hipoteca o de los alquileres asfixiantes de la capital. Además, para facilitarle la gestión de sus gastos de representación y sus primeros negocios de envergadura, le entregué una tarjeta de crédito adicional vinculada directamente a mi cuenta bancaria preferencial, un plástico con un límite ilimitado que yo liquidaba mes a mes sin pedir explicaciones detalladas. Para este viejo constructor, ver a su hijo vistiendo trajes a la medida, conduciendo un coche deportivo y moviéndose entre la alta sociedad madrileña era una forma de mitigar el luto, una manera de creer que el legado de los Sanz seguía creciendo de forma honorable. Mi error fue confundir el desprendimiento material con el amor paterno, permitiendo que la comodidad absoluta atrofiara su sentido de la responsabilidad y del respeto hacia el esfuerzo ajeno. La transformación de Hugo de un joven dócil y agradecido a un hombre frío e indiferente coincidió con la aparición de Triana Montero en su entorno social. Triana, una diseñadora de modas emergente que basaba toda su carrera en la apariencia gélida de las plataformas digitales, poseía una habilidad innata para detectar la riqueza ajena y explotarla en beneficio de su marca personal. Desde el día de su boda, celebrada por todo lo alto en una finca rústica de Toledo, que pagué íntegramente de mi bolsillo, noté cómo mi hijo comenzó a adoptar una actitud de superioridad que rozaba la insolencia. Dejaron de visitarme los domingos en la casa familiar.
Las llamadas telefónicas de Hugo se volvieron escasas, mecánicas, limitadas a momentos específicos donde necesitaba que yo autorizara un aumento de capital para los desfiles de modas de su esposa o para las inversiones inmobiliarias dudosas que realizaba en la Costa del Sol. Triana controlaba cada uno de sus movimientos, moldeando su personalidad hasta convertirlo en un reflejo exacto de su propia superficialidad. En las cenas navideñas, ella miraba mis manos llenas de callos, mis trajes clásicos de sastre antiguo y mi vieja camioneta todoterreno con una mueca sutil de desdén, un gesto silencioso que Hugo imitaba poco después para complacerla. Creían que mi frugalidad era sinónimo de debilidad o ignorancia. Pensaban que este anciano arquitecto estaba perdiendo la lucidez mental en su despacho, lleno de planos viejos y libros de arte. La llovizna exterior continuaba golpeando el cristal de la cabaña, mientras yo bebía el último sorbo de café, rememorando la conversación telefónica de la noche anterior que había detonado esta ruptura definitiva. Recordé la voz de Hugo mezclada con la música electrónica de la gala, su tono molesto y esas palabras que seguían perforando mi mente con la fuerza de un martillo hidráulico. Me llamaba carga, me ordenaba que fuera solo al médico, para no arruinarle la noche de contactos comerciales que Triana había organizado con inversores extranjeros. La indignación que sentía no era una ira caliente que me impulsara a gritar o a reclamar de forma infantil por el teléfono móvil. Era la determinación helada de un profesional que sabe cuándo una estructura está podrida en sus bases y debe ser demolida por completo para evitar un colapso mayor. Hugo había cruzado la línea del deshonor filial, eligiendo el prestigio vacío de una fiesta por encima de la vida de su propio padre enfermo bajo la tormenta. Miré la pantalla de mi celular que descansaba sobre la mesa de madera rústica y vi que eran las 9 de la mañana en punto. Las operaciones financieras en la capital ya habían comenzado y yo estaba listo para ejecutar los primeros movimientos de mi auditoría personal. Deslicé mi dedo por la pantalla táctil para acceder a la aplicación de banca privada de alta gama, introduciendo mis códigos de seguridad de administrador único. El sistema tardó unos segundos en cargar debido a la enorme cantidad de activos, fondos de inversión y cuentas corrientes que manejaba bajo el sello de mi firma constructora. Fui directamente al apartado de la tarjeta de crédito adicional que Hugo poseía a mi nombre, el mismo plástico que yo había pagado religiosamente durante casi 10 años, sin cuestionar un solo cargo. Al abrir el historial de transacciones en tiempo real de las últimas 24 horas, mis ojos se fijaron en una cifra que hizo que mi mandíbula se tensara de inmediato de forma fría. A las 11:30 de la noche, apenas una hora después de haberme colgado el teléfono en medio de mi crisis médica, Hugo había autorizado un cargo de 15.000 euros en una joyería exclusiva del Paseo de la Castellana. Estaba utilizando mis fondos, el dinero ganado con las cicatrices de mis manos, para comprarle un collar de diamantes a Triana mientras su padre permanecía ingresado en un hospital público, descartando un infarto de miocardio. La audacia de su traición económica era tan inmensa como su falta de carácter. Presioné el botón de llamada directa con el Departamento de Seguridad de Fraudes de la entidad bancaria, manteniendo mi voz en un registro plano, grave y exento de cualquier emoción personal. Me atendió un gestor preferencial que reconoció mi nombre al instante, saludándome con la deferencia que se le otorga a un cliente que mantiene millones de euros en sus bóvedas desde hace 3 décadas. Le ordené de forma tajante, y sin dar explicaciones innecesarias, la cancelación inmediata e irrevocable de la tarjeta adicional vinculada a Hugo Sanz, bloqueando cualquier transacción pendiente que intentara realizarse en las próximas horas. El empleado asintió a través de la línea telefónica, confirmando que el plástico quedaría inoperativo en menos de 2 minutos y que cualquier intento de uso emitiría una alerta de fondos congelados por orden del titular principal. Al colgar el teléfono móvil, dejé el aparato sobre la mesa y respiré hondo, sintiendo cómo el aire puro de la montaña entraba en mis pulmones limpios. El primer puntal de su estilo de vida artificial había sido retirado.
El suelo bajo los pies de Hugo comenzaba a volverse inestable, aunque él todavía no tuviera la menor idea de la magnitud del derrumbe que se aproximaba. Caminé hacia el espejo del baño de la cabaña, observando las líneas profundas de mi rostro cansado por el estrés acumulado, pero con los ojos fijos y decididos de quien no va a dar un solo paso atrás en esta contienda legal. Me vestí con una camisa de lana gruesa, unos pantalones de lona oscuros y mis botas de campo, dispuesto a dar un paseo por los senderos boscosos que rodeaban el spa de lujo para despejar mi mente antes de emprender las siguientes acciones estratégicas. La niebla comenzaba a disiparse lentamente entre las copas de los pinos inmensos, dejando al descubierto un cielo de color acero que parecía reflejar la dureza de mi propio estado de ánimo. Mientras caminaba sobre la hojarasca húmeda, escuchando el crujido rítmico de mis pasos en el silencio absoluto de la Sierra Norte, planifiqué el siguiente paso de la deconstrucción. Hugo vivía en un piso que legalmente me pertenecía. Conducía un coche cuyas pólizas de seguro yo pagaba a través de mi cuenta de empresa y disfrutaba de un estatus que dependía enteramente de mi firma en los avales bancarios. Iba a retirarle cada uno de esos privilegios de forma ordenada, siguiendo estrictamente los canales de la ley del suelo de España, demostrándole que un hombre que desprecia las raíces de su árbol no merece disfrutar de los frutos de sus ramas altas. A las 2 de la tarde, regresé a la cabaña principal del complejo hotelero para almorzar un caldo caliente y un trozo de carne asada en el restaurante silencioso que olía a resina y a madera quemada. Al terminar la comida, regresé a mi habitación privada, encendí la tablet portátil y accedí al servidor seguro de mi despacho de arquitectura para revisar las escrituras notariales de las propiedades inmobiliarias familiares. Fue en ese momento exacto cuando mi teléfono móvil comenzó a vibrar de forma violenta sobre la colcha de la cama, rompiendo la calma con una insistencia que delataba el pánico de quien acaba de ser golpeado por la realidad. La pantalla se iluminó con el nombre de Hugo Sanz, parpadeando de forma constante en medio del silencio del mediodía serrano. Sostuve el aparato entre mis manos ásperas, dejándolo sonar durante 5 tonos completos, antes de deslizar el botón verde y pegarlo a mi oído, manteniendo el control absoluto de mi respiración para no revelar ninguna debilidad. «Papá, ¿qué demonios le pasa a tu tarjeta de crédito?» La voz de Hugo llegó a través del altavoz cargada de una furia descontrolada, un tono arrogante que intentaba ocultar el pánico absoluto que sentía. «Estamos en el restaurante de la firma, con los directores de la inmobiliaria y los inversores extranjeros de Triana. El camarero acaba de rechazar el pago de la comida delante de todos, diciendo que la cuenta está bloqueada por el titular. Nos has hecho pasar la peor humillación de nuestras vidas en Salamanca. Desbloquea esa cuenta ahora mismo. Esto es inadmisible para nuestra posición social». Escuché su diatriba sin inmutarme, sintiendo cómo cada una de sus palabras justificaba la frialdad de mi respuesta. «La tarjeta adicional está cancelada de forma permanente, Hugo», contesté con una voz que sonaba tan gélida como el viento del norte que golpeaba los pinos exteriores. «Si necesitas pagar la comida de tus invitados de lujo, utiliza tus propias comisiones como corredor de inmuebles o los fondos de los desfiles de modas de tu esposa. Mi dinero ya no va a financiar vuestra vanidad mientras yo permanezco en un hospital». Hubo un silencio asfixiante al otro lado de la línea, un vacío pesado donde solo se escuchaba la respiración agitada de mi hijo, rota por la incredulidad ante mi firmeza inesperada. «¿Te estás volviendo loco por la vejez, papá?», escupió Hugo finalmente, perdiendo los papeles por completo y revelando la verdadera bajeza de su carácter manipulado por la ambición de Triana. «No puedes hacernos esto por una simple discusión telefónica. Mamá ya no está aquí para defender tu tacañería de viejo constructor. Gástate lo que te queda de vida en ese asilo de la montaña si quieres, pero no juegues con nuestros negocios. Si no desbloqueas los fondos para mañana por la mañana, firmaré los papeles de la Procuración General que tengo listos en el despacho y tomaré el control de la empresa por las malas. Estás advertido». La llamada se cortó con un golpe seco antes de que pudiera responder, dejando la última frase flotando en el aire de la cabaña
como una amenaza explícita de despojo patrimonial que me dejó completamente helado, obligándome a mirar fijamente los documentos notariales de la pantalla con la certeza de que Hugo ya había iniciado un movimiento delictivo mucho mayor en mi propia notaría de confianza de Madrid. El sonido estridente de la notificación de mi tableta portátil rompió la pesadez del mediodía en la cabaña serrana, mostrando un aviso electrónico urgente emitido por el Sistema Central de Alarmas de mi patrimonio financiero corporativo. La luz roja intermitente del dispositivo digital indicaba que alguien acababa de intentar introducir una clave de acceso de administrador general desde una ubicación remota no registrada en mi base de datos habitual de Madrid. Aquella última frase de Hugo sobre tomar las riendas de mi firma constructora, por las malas, cobró un sentido delictivo inmediato que me obligó a actuar sin perder un solo segundo en lamentos inútiles. La indignación inicial que sentí tras su llamada amenazante se transformó en una concentración absoluta, fría y calculadora, idéntica a la que utilizaba cuando un contratista corrupto intentaba alterar las especificaciones de resistencia de un rascacielos. Apagué la pantalla de la tableta con un movimiento seco de mis dedos ásperos, caminé hacia el perchero para tomar mi abrigo de lana gruesa y decidí abandonar temporalmente el aislamiento del spa de Guadarrama para iniciar una contramedida legal que desmantelaría el complot de mi hijo desde sus cimientos más profundos. Abroché los botones de mi chaqueta mientras salía a la terraza de la cabaña, donde el aire gélido de la montaña golpeaba mi rostro cansado, eliminando cualquier rastro de la debilidad física que me había llevado al hospital el día anterior. Un coche de alquiler de gama alta, conducido por un chofer privado que trabajaba para mi antigua oficina de estructuras desde hacía 2 décadas, esperaba ya con el motor en marcha en el camino de grava húmeda que conducía a la salida del complejo residencial. Durante el trayecto de regreso hacia el centro de la capital española, contemplé el paisaje boscoso desvanecerse a través de la ventanilla surcada por la llovizna constante, con la mente fija en el tablero de ajedrez financiero que Hugo y Triana Montero habían intentado volcar a su favor. Mi hijo pensaba que este viejo arquitecto de 64 años se quedaría encerrado de por vida en un sanatorio privado, consumido por la melancolía de la viudez y el susto de un pico de estrés agudo. No comprendía que la experiencia acumulada doblando vigas de acero y negociando presupuestos millonarios en euros me otorgaba una ventaja estratégica inmensa sobre su arrogancia superficial de corredor de inmuebles de lujo. Al ingresar en el perímetro urbano de la ciudad, el tráfico madrileño avanzaba con lentitud bajo un cielo plomizo que amenazaba con descargar otra tormenta violenta sobre el asfalto del Paseo de la Castellana. Saqué mi teléfono móvil personal y marqué el número privado de Mateo Vázquez, mi amigo más antiguo y tabelión senior a cargo de la notaría principal del distrito de Salamanca, el lugar donde se gestionaban todos mis documentos patrimoniales importantes. Mateo respondió al segundo tono de la marcación digital, con una voz que denotaba una profunda preocupación profesional, que confirmó de inmediato mis peores sospechas sobre las andanzas de mi hijo. «Alejandro, qué alegría escuchar tu voz con esa firmeza», exclamó mi aliado desde su despacho privado, bajando el volumen de su comunicación para garantizar una confidencialidad absoluta en medio del ajetreo habitual de su oficina notarial. «Llevo 2 horas intentando localizarte en tu teléfono habitual. Tu hijo Hugo estuvo físicamente aquí esta mañana con un documento de poder general absoluto que contenía una firma digital que despertó todas mis alarmas periciales. Escuchar la confirmación de la falsificación documental por boca del funcionario judicial me provocó un escalofrío gélido que se instaló en mis entrañas, disipando cualquier resquicio de duda que pudiera albergar sobre la bajeza moral de mi propia sangre. Le ordené a mi chofer que desviara el rumbo del vehículo de inmediato, enfilando las calles angostas del barrio de Salamanca en dirección al edificio señorial de piedra caliza donde funcionaba el cartorio de Mateo. Durante los 15 minutos que tardamos en llegar al lugar, repasé mentalmente las leyes del suelo de España relativas al fraude documental
y la suplantación de identidad en el ámbito mercantil, preparando una respuesta legal blindada que no dejaría espacio para la compasión. Hugo había utilizado su conocimiento sobre mis claves de acceso digitales y mis antiguos trazos caligráficos de molde para intentar despojarme del control total de Constructora Sanz, la empresa que Carmen y yo habíamos levantado con décadas de sacrificios compartidos. El coche se detuvo frente al portalón de hierro forjado de la notaría, un espacio elegante que olía a papel viejo, cera de abejas y archivadores de madera noble que albergaban los secretos de las familias más ricas del estado. Subí las escaleras de mármol con pasos firmes, ignorando las miradas de los clientes y los oficiales de mesa que se apartaban con respeto al reconocer al arquitecto que había diseñado los cimientos del mismísimo club financiero de la zona. Mateo Vázquez me esperaba en el umbral de su despacho privado, vistiendo su impecable traje de sastre clásico y sosteniendo entre sus manos una carpeta de cartón grueso que guardaba la prueba documental del delito de mi hijo. Cerramos la pesada puerta de roble a nuestras espaldas, aislándonos del ruido de los teclados y las llamadas telefónicas de la sala de espera general, listos para desarmar la estructura de la infamia de Hugo. «Mira esto con tus propios ojos, Alejandro», dijo Mateo con un tono sombrío, extendiendo sobre la mesa de cristal la copia impresa del documento de autorización legal que Hugo había intentado elevar a escritura pública aquella misma mañana. Observé el folio con atención minuciosa. El encabezado detallaba una cesión absoluta e irrevocable de mis derechos de voto en el Consejo de Administración de la empresa, otorgándole a mi hijo plenos poderes para vender, hipotecar o liquidar cualquiera de mis activos inmobiliarios. La firma en la línea de puntos parecía idéntica a la mía a simple vista, con la misma inclinación inclinada de mis planos arquitectónicos, pero un análisis pericial detallado revelaba una presión antinatural en los trazos iniciales que delataba el uso de una plantilla digital clonada. Hugo había aprovechado un descuido en mi estudio privado semanas atrás para escanear mi rúbrica oficial, convencido de que su padre jamás revisaría los libros internos del registro de la propiedad de Madrid. Hugo me aseguró que te encontrabas ingresado en un centro médico del norte, con las capacidades mentales mermadas debido a una crisis senil severa, continuó Mateo, ajustándose las gafas de lectura mientras me mostraba los metadatos del archivo electrónico que mi hijo había aportado como justificación documental. Me pidió que agilizara el trámite de urgencia por razones humanitarias, alegando que la constructora necesitaba una dirección activa para firmar un contrato millonario en euros antes del fin de semana. La frialdad de su estrategia me obligó a soltar una risa seca, un sonido sin pizca de gracia que resonó con dureza entre las paredes forradas de libros jurídicos del despacho de mi amigo. Mi hijo no solo me había abandonado enfermo bajo la lluvia torrencial de la capital, estaba construyendo activamente una fachada legal de demencia senil para encerrarme en un asilo permanente y gastarse los restos de mi patrimonio con Triana Montero. «¿Qué hiciste con el documento, Mateo?», pregunté, manteniendo mi voz en un registro grave, plano y completamente desprovisto de cualquier atisbo de debilidad emocional que pudiera empañar el rigor del procedimiento judicial. Mi aliado sonrió con una mueca sombría, una expresión de zorro viejo de los tribunales que sabía perfectamente cómo proteger la inversión de su cliente más importante desde hacía 3 décadas. Le dije que el sistema de validación informática del Colegio de Notarios presentaba una caída general en toda España y que debía regresar el viernes por la mañana para recoger el documento original con el sello definitivo, respondió el tabelión, guardando los folios falsificados dentro de una caja fuerte de seguridad empotrada en la pared posterior de su oficina. Hugo se marchó contrariado, insultando a mis secretarias y asegurando que su posición social en Salamanca no toleraría más retrasos burocráticos de sastre antiguo. La trampa estaba tendida para el viernes, pero yo no iba a esperar 3 días sentado de brazos cruzados en una cafetería del centro de la ciudad, viendo cómo mi hijo desmantelaba el trabajo de toda mi vida. Le pedí a Mateo que solicitara una auditoría completa
de todas las cuentas bancarias asociadas a la constructora, cruzando los históricos de transacciones electrónicas de los últimos 6 meses con los registros de la agencia tributaria. Nos sentamos frente a la pantalla de alta definición de su ordenador de gestión preferencial, introduciendo los códigos de administración maestre que yo conservaba como presidente único del Consejo de Administración Corporativo. Lo que las hojas de cálculo del banco revelaron en los minutos siguientes incrementó el grosor de la traición económica de una forma que superó con creces mis peores estimaciones patrimoniales. La pantalla del terminal informático comenzó a arrojar una serie de transferencias electrónicas continuas, realizadas siempre en los días posteriores a los desfiles de modas y eventos digitales que Triana Montero organizaba en sus redes sociales. Hugo había desviado silenciosamente una suma que ascendía a la alarmante cifra de 180.000 euros desde los fondos de reserva para contingencias laborales de la constructora hacia una sociedad limitada de reciente creación llamada Inversiones Montero S.L. Mi hijo estaba desangrando la liquidez real de la empresa, el dinero destinado a pagar las nóminas de los capataces y los materiales de construcción de los obreros, para sufragar las deudas y el estilo de vida artificial de su esposa influenciadora. Se creían impunes dentro de su castillo de naipes en el barrio de Salamanca, sin comprender que cada movimiento digital dejaba un rastro indeleble de tinta financiera que este viejo arquitecto utilizaría como dinamita legal. Esto es un delito grave de administración desleal, falsedad en documento público y estafa agravada en euros, Alejandro, sentenció Mateo Vázquez con la gravedad de un juez dictando una sentencia firme desde el estrado del Tribunal Superior. Con la evidencia que acabamos de extraer de los libros mayores del banco, puedo acudir directamente al juzgado de guardia esta misma tarde para solicitar una orden de detención preventiva de emergencia contra tu hijo. Negué levemente con la cabeza, manteniendo mis manos calejadas apoyadas sobre los brazos de cuero de la silla, con una firmeza que sorprendió al propio tabelión. La justicia legal era necesaria, por supuesto, pero yo quería diseñar una ejecución estructural completa, una catarsis pública que despojara a Hugo y a Triana de su bien más preciado, la reputación social vacía que utilizaban para humillar a los demás. Prepara los documentos de revocación absoluta de todos los cargos directivos de Hugo en la inmobiliaria de la empresa, Mateo. Le ordené con una voz helada que sonaba como el choque de 2 bloques de granito en una obra de demolición. Quiero también la orden legal de desahucio inmediato del piso de la calle Claudio Coello. Esa propiedad está registrada bajo el nombre de mi sociedad patrimonial de inversión y le daré un plazo de 5 días naturales para desocupar las estancias por completo. Mi amigo asintió con presteza, tecleando las órdenes de desalojo en su terminal informático, con una rapidez profesional que reflejaba la urgencia de nuestra contienda legal. El suelo bajo los pies de mi hijo se estaba desintegrando a la velocidad de la luz, pero el verdadero plan de deconstrucción requería un escenario superior, un espacio donde sus jefes, sus inversores de lujo y sus contactos comerciales presenciaran el derrumbe total de su mentira. Me puse en pie, abroché los botones de mi abrigo de lana y me despedí de Mateo con un firme apretón de manos, ordenándole que mantuviera la discreción absoluta hasta que el reloj marcara la hora del desastre definitivo. Salí de la notaría y regresé al coche de alquiler de gama alta que esperaba en el callejón posterior del distrito de Salamanca, sintiendo cómo la llovizna exterior humedecía las calles señoriales de Madrid. Saqué mi teléfono móvil con los dedos estables, decidido a iniciar el contacto con el director general de la firma inmobiliaria donde Hugo trabajaba como corredor principal de inmuebles de lujo. Fue en ese preciso instante, mientras buscaba el número en la agenda digital, cuando una nueva alerta del banco saltó en la pantalla, revelando que Hugo acababa de realizar un movimiento financiero de última hora que ponía en riesgo inmediato la residencia donde Carmen y yo habíamos pasado nuestros mejores años de matrimonio. El neumático delantero derecho del coche de alquiler golpeó un bache profundo inundado de agua en la intersección de la calle Serrano, proyectando un chorro ruidoso de fango gris contra la acera de piedra.
El impacto mecánico me obligó a sujetar el marco de cuero del asiento trasero, mientras la pantalla de mi teléfono móvil parpadeaba con la notificación de una transferencia patrimonial de emergencia que acababa de registrarse en la base de datos de mi sociedad de inversiones. Los dígitos del mensaje electrónico mostraban una solicitud de tasación pericial urgente y una posterior orden de venta express sobre el caserón solariego de la familia situado en las afueras de la capital, la residencia histórica donde Carmen y yo habíamos compartido 30 años de matrimonio y donde descansaban los recuerdos más puros de nuestra vida en común. Hugo se había atrevido a tocar el santuario de su madre, utilizando las claves de seguridad que había extraído ilícitamente de mi despacho para intentar liquidar el inmueble a precio de saldo antes de que terminara la semana. La determinación helada que me acompañaba se transformó en una furia silenciosa y geométrica, una lucidez absoluta que me indicaba que el proceso de deconstrucción de mi hijo debía acelerarse de forma drástica para salvaguardar el patrimonio del asalto de Triana Montero. Ordené al conductor que detuviera el coche a un lado del Paseo de las Recoletos, frente a un edificio de oficinas con fachada de cristal que reflejaba la pesadez de las nubes plomizas de Madrid. Deslicé el pulgar por el teclado digital para abrir el canal de comunicación con la central de alertas financieras, bloqueando la solicitud de venta de forma inmediata y activando un protocolo de seguridad maestre que aislaba el caserón familiar de cualquier transacción delictiva posterior. Al colgar el terminal portátil, miré mis manos calejadas por las décadas de trabajo en las obras y entendí que ocultarme en el spa de Guadarrama por más tiempo era un error logístico que dejaba el terreno libre a los movimientos de Hugo. Necesitaba cambiar el escenario de la contienda, pasar de la defensa pasiva a una emboscada estructural completa que despojara a los traidores de su armadura más valiosa, la vanidad social y el crédito profesional que utilizaban para mirar a los demás por encima del hombro. El primer paso del contraataque requería una alianza táctica con el director general de la firma inmobiliaria de alta gama, donde mi hijo operaba como corredor principal de fincas rústicas y pisos señoriales en el barrio de Salamanca. Marqué el número directo de don Alfonso de la Vega, un hombre de negocios de 65 años, con quien había compartido juntas directivas en el Colegio Oficial de Arquitectos y a quien había ayudado a financiar varios proyectos residenciales en el pasado. Alfonso respondió de inmediato, con un tono pausado de sastre antiguo, que delataba la calma de los veteranos del sector inmobiliario de España antes de las crisis del suelo. Alejandro, qué grata sorpresa recibir tu llamada en este día gris, manifestó mi interlocutor desde su despacho en la Castellana, ajeno al drama familiar que se estaba desarrollando en las entrañas de su propia oficina corporativa. Precisamente estaba revisando unos expedientes de compraventa en euros de unas fincas en Toledo y recordaba las estructuras magníficas que diseñaste para nuestra firma hace una década. Aproveché la camaradería para plantear la reunión estratégica, explicando que deseaba realizar una aportación de capital importante y una posterior donación financiera en beneficio de la división de Hugo, pero exigiendo que el encuentro se mantuviera en un absoluto secreto profesional hasta el momento de sentarnos a la mesa. Alfonso accedió sin dudar a mis condiciones burocráticas, fascinado por la perspectiva de una inyección económica de varios cientos de miles de euros que elevaría las comisiones trimestrales de su empresa a niveles históricos en el mercado madrileño. Fijamos la cita para el domingo a las 7 de la tarde, un horario inusual que justifiqué bajo el pretexto de mis revisiones médicas del fin de semana y la necesidad de evitar filtraciones a la prensa económica del Estado. Al terminar la comunicación, dejé el teléfono móvil sobre el asiento de cuero del vehículo de alquiler y le ordené al chofer que me trasladara a un hotel discreto en la zona residencial de Chamartín, un espacio alejado del bullicio de Salamanca, donde podría trazar los planos de la demolición sin riesgo de ser visto por los contactos digitales de Triana Montero. Durante los días posteriores, permanecí recluido en la habitación del hotel, alimentándome exclusivamente de bandejas de comida precintadas que abría con mis propias manos y monitorizando cada intento fallido de Hugo por acceder a mis fondos bloqueados. El viernes por la mañana,
Mientras la llovizna madrileña continuaba golpeando el cristal de mi ventana del hotel, recibí un archivo encriptado enviado por la investigadora privada Verónica Quintana, la experta en delitos de cuello blanco que Benjamín había contratado para rastrear los nexos de Triana. Al abrir el dossier digital en mi ordenador portátil, los datos informáticos arrojaron una serie de revelaciones sobre la sociedad limitada, Inversiones Montero, S.L., que alteraron por completo la lógica que yo había construido sobre el complot de mi hijo. Los balances fiscales y los registros de la agencia tributaria demostraban que los 180.000 euros desviados de la constructora no se habían destinado a la producción de vestidos o a las pasarelas de alta costura de la capital, sino a saldar deudas de juego y préstamos de usura contraídos por Triana en casinos virtuales del extranjero. Mi nora era una estafadora profesional que se encontraba al borde de la quiebra absoluta, una mujer desesperada que utilizaba la debilidad de Hugo y su arrogancia de corredor de lujo para desvalijar mi patrimonio antes de que los acreedores del suelo cayeran sobre su cabeza. El descubrimiento de la ludopatía de Triana me permitió comprender la urgencia de Hugo por falsificar la procuración general en el cartorio de Mateo Vázquez. Necesitaban liquidez inmediata en euros para evitar un embargo judicial sobre sus cuentas personales que destruiría su fachada de influenciadores en las redes sociales. Tomé el teléfono móvil con los dedos estables y llamé de nuevo a Mateo, ordenándole que presentara la denuncia formal por falsedad documental ante el juzgado de guardia de Madrid, asegurando la presencia de 2 oficiales de policía de Paisano para el domingo por la tarde. El plan estaba blindado en sus aspectos legales y logísticos. La revocación de los poderes directivos de Hugo, la orden de desahucio del piso de Claudio Coello y los informes de auditoría del banco estaban impresos en carpetas de cartón grueso dentro de mi maletín de cuero viejo. El viejo constructor iba a presentarse en el banquete de los traidores, no como el padre senil y desahuciado que esperaban ver para firmar las autorizaciones, sino como el auditor maestre que traía consigo la orden de desalojo de sus vidas de lujo. A las 6 de la tarde del domingo, me vestí con un traje de sastre color carbón que Carmen me había regalado para mi último aniversario de bodas. Me ajusté los puños de la camisa blanca con unos gemelos de oro fino y bajé al vestíbulo del hotel de Chamartín con el pulso mortalmente firme. El coche de alquiler de gama alta me trasladó a través de las calles iluminadas del barrio de Salamanca, deteniéndose frente al portalón señorial del edificio donde Hugo y Triana residían a mi costa en un piso de techos altos y molduras decimonónicas. Subí las escaleras de mármol en silencio, escuchando el eco rítmico de mis zapatos limpios contra los peldaños de piedra caliza, sintiendo cómo la adrenalina de los grandes proyectos arquitectónicos recorría mis venas maduras de 64 años. Al llegar al umbral de la vivienda, el sonido de las risas refinadas, el tintineo de las copas de cristal de Bohemia y los fragmentos de una conversación sobre inversiones fiduciarias delataban que los invitados de mi hijo ya se encontraban disfrutando del banquete de la infamia. Llamé al timbre de la puerta principal con firmeza, manteniendo mi maletín de cuero sujeto con la mano izquierda y la mirada fija en la mirilla de bronce envejecido que adornaba la madera noble de roble. La puerta se abrió unos segundos después, revelando el rostro impecable de Triana Montero, quien vestía un elegante diseño de noche negro y lucía el collar de diamantes de 15.000 euros que Hugo había intentado cargar a mi cuenta cancelada la noche de mi crisis médica. Su sonrisa ensayada de plataforma digital se congeló de inmediato al reconocerme en el umbral, transformándose en una mueca de saciedad y sorpresa que delató el pánico de quien ve irrumpir a un fantasma en medio de su celebración social de lujo. Detrás de ella, en el salón iluminado por candelabros de plata vieja, don Alfonso de la Vega y los directores de la firma inmobiliaria se pusieron de pie al verme ingresar, saludando al arquitecto senior con la reverencia absoluta que se le otorga a los fundadores del patrimonio inmobiliario del Estado. Alejandro Sanz, qué honor que te incorpores a esta mesa tan especial para el porvenir de Hugo, exclamó Alfonso de la Vega extendiendo su mano madura con un gesto de sincera alegría profesional
ignorando por completo que el banquete era la escena de una ejecución financiera inminente. Mi hijo Hugo apareció desde el pasillo de la cocina, sosteniendo una botella de vino de gran reserva en euros, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre al ver que su padre senil caminaba con pasos firmes hacia la cabecera de la mesa del comedor. Se quedó paralizado en medio de la estancia, balanceando el peso del cuerpo de un pie a otro, con el mismo pánico que sentía cuando era un niño pequeño y descubría que sus mentiras de la escuela habían sido desenterradas por completo. Avancé de forma lenta y deliberada. Coloqué mi maletín de cuero viejo sobre el mantel blanco de lino junto a las fuentes de plata fina y miré fijamente a los dos traidores que se encontraban de pie frente a mí bajo el resplandor de las luces artificiales. Buenas noches a todos. Lamento el retraso burocrático de mis revisiones cardíacas, manifesté con una voz que sonaba como el choque de dos bloques de granito en una obra de demolición estructural, manteniendo el control absoluto de mi respiración para no revelar ninguna fisura emocional. Antes de que sirvan el plato principal de este banquete de Salamanca y procedamos a discutir la supuesta donación de capital que mi hijo Hugo ha preparado con tanta urgencia, creo que es necesario que revisemos unos balances financieros internos del Consejo de Administración. Triana dio un paso adelante, con los ojos desorbitados por la furia, intentando interceptar mi maletín con sus manos arregladas de influenciadora digital mientras le hacía una seña frenética a Hugo para que llamara a los guardias de seguridad del portalón del edificio. Fue en ese instante exacto, mientras abría los cierres metálicos del maletín con un chasquido nítido que resonó en todo el comedor silencioso, cuando la puerta de servicio del pasillo posterior crujió al abrirse por la fuerza, revelando que los oficiales de policía de Paisano, enviados por el juzgado de Mateo Vázquez, ya se encontraban dentro de la vivienda sosteniendo una documentación que no iba dirigida a Hugo, sino a una actividad delictiva paralela de Triana que yo desconocía por completo. Dos inspectores de la sección de delitos económicos de la Policía Nacional avanzaron por el pasillo de parqué del piso de Salamanca, mostrando sus placas de identificación metálicas antes de que Triana Montero pudiera articular una sola palabra de protesta. El sonido de los tacones de la diseñadora retrocediendo contra el suelo de madera noble coincidió con el murmullo de asombro de don Alfonso de la Vega, quien dejó caer su copa de vino tinto sobre el lino blanco de la mantelería. Los agentes civiles ignoraron el despliegue de cubiertos de plata y las miradas atónitas de los directores de la firma inmobiliaria, centrando su atención en unas cajas de cartón precintadas que portaban bajo el brazo. Mi hijo Hugo permanecía inmóvil junto a la cubitera de bronce, con la botella de gran reserva temblándole entre los dedos y el rostro completamente drenado de color al comprender que la presencia policial no respondía a una simple inspección rutinaria de sastre antiguo. La escena del banquete se convirtió de inmediato en un escenario judicial frío y tenso, donde la armadura de sofisticación que los traidores habían construido comenzó a agrietarse irremediablemente ante la mirada fija de este viejo arquitecto de 64 años. El inspector principal, un hombre de facciones duras llamado Carlos de Diego, colocó una orden judicial de registro y detención provisional sobre la mesa del comedor, justo al lado de mi maletín de cuero viejo. Señora Montero, queda usted bajo custodia policial por su presunta implicación en una red de blanqueo de capitales procedentes de fraudes informáticos internacionales, sentenció el funcionario con una voz plana, profesional y exenta de cualquier concesión dramática. Triana intentó aferrarse al collar de diamantes de 15.000 euros que lucía en su cuello, pero sus dedos impecables temblaban de tal manera que el broche metálico produjo un tintineo agudo que resonó en todo el salón silencioso. Hugo dio un paso al frente, intentando interponerse entre los agentes y su esposa, balbuceando excusas incoherentes sobre el estatus de su familia y la relevancia de sus contactos comerciales en el sector inmobiliario madrileño. La intervención de mi hijo fue cortada de tajo por el segundo policía, quien le ordenó mantener la distancia y guardar silencio si no deseaba ser imputado de inmediato por un delito de obstrucción flagrante a la justicia del Estado.
Observé el colapso inicial de su fachada de influenciadores con una calma gélida, la misma concentración matemática que utilizaba para analizar los fallos estructurales de un edificio antes de proceder a su demolición completa. Saqué de mi maletín de cuero las carpetas de cartón grueso, que contenían los informes de la auditoría bancaria que Mateo Vázquez había extraído esa misma mañana de los libros mayores de Constructora Sanz. Extendí los folios impresos en euros sobre la superficie de cristal, deslizando las páginas hacia don Alfonso de la Vega para que el director general de la inmobiliaria contemplara el rastro indeleble de los desvíos financieros de mi hijo. Los ojos del veterano empresario recorrieron las cifras resaltadas en color amarillo, pasando de la sorpresa inicial a una mueca profunda de indignación corporativa al comprobar cómo Hugo había saqueado las reservas de contingencia de la empresa para saldar las deudas de juego de Triana Montero. El fraude ya no era un secreto familiar guardado entre las paredes del estudio privado, era una evidencia contable devastadora que destruía el crédito profesional de Hugo Sanz delante de sus propios jefes y socios del suelo. Aquí están detalladas cada una de las transferencias electrónicas no autorizadas que tu corredor estrella realizó durante los últimos 6 meses, Alfonso. Manifesté manteniendo mi voz en un registro grave, firme y desprovisto de cualquier atisbo de debilidad filial que pudiera enturbiar el rigor del procedimiento legal. 180.000 euros desviados silenciosamente hacia la sociedad Inversiones Montero S.L. a una estructura pantalla que esta mujer utilizaba para intentar escapar de los acreedores de sus casinos virtuales del extranjero. Alfonso de la Vega golpeó la mesa con el puño cerrado, haciendo que las tazas de porcelana fina saltaran por el impacto mecánico de su indignación. Se giró hacia Hugo con el rostro encendido por la furia de los grandes inversores de España, exigiéndole una explicación inmediata ante los delitos que acababan de ser expuestos con tanta claridad pericial en medio del banquete de Salamanca. Mi hijo cayó de rodillas sobre el parqué de roble, con las lágrimas surcando sus mejillas y las manos extendidas hacia su director general en un gesto patético de súplica que provocó el desdén absoluto de todos los presentes. Triana Montero, al verse acorralada por los inspectores de delitos económicos y la denuncia contable que yo había puesto sobre la mesa, cambió de estrategia con una rapidez gélida que delató la absoluta ausencia de carácter en su personalidad artificial. Se despojó del collar de diamantes con un movimiento brusco, arrojándolo sobre el mantel manchado de vino, y comenzó a gritar que ella era la verdadera víctima de la ambición desmedida y la incompetencia de mi hijo Hugo. Aseguró ante los agentes de policía que Hugo la había presionado para aceptar los fondos en euros de la constructora, jurándole que su padre, Alejandro, era un anciano demente y senil que firmaba cualquier documento de autorización sin revisar los estados de cuenta bancarios. La traición entre los propios delincuentes se ejecutó en tiempo real delante de los directores de la firma inmobiliaria, desmantelando los lazos de su supuesta unión perfecta ante el miedo inminente a una condena de 15 años en una prisión del Estado. Hugo miró a su esposa con los ojos desorbitados por la incredulidad, escuchando cómo la mujer por la que había arriesgado su carrera, su honor y la vida de su propio padre, lo enterraba sin el menor remordimiento social para intentar salvar su propio pellejo. Tú me dijiste que tu viejo estaba desahuciado en el norte y que la Procuración General del Cartorio era legal, Hugo. Chilló Triana mientras el segundo inspector le colocaba los grilletes de acero alrededor de sus muñecas inmaculadas, rompiendo la estética de su diseño de noche negro con el chasquido metálico de la detención judicial. Me engañaste para usar tu tarjeta adicional bloqueada y me arrastraste a esta ruina financiera en Salamanca. La diseñadora fue conducida por el pasillo hacia la puerta principal del edificio señorial, sollozando con una furia impotente que se desvaneció al doblar la esquina del ascensor de mármol. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral, roto únicamente por los espasmos del llanto de Hugo, quien permanecía postrado en el suelo de madera noble, rodeado por los escombros de la mentira que había tejido a mis espaldas desde el fallecimiento de su madre Carmen.
Los directores de la firma de inmuebles de lujo recogieron sus abrigos de sastre clásico y se retiraron de la vivienda con pasos rápidos, asintiendo ante este viejo arquitecto en señal de respeto silencioso por la dureza de mi intervención estratégica. Quedamos a solas en el inmenso comedor iluminado por candelabros de plata vieja, don Alfonso de la Vega, mi aliado Mateo Vázquez, el inspector Carlos de Diego y mi hijo deshonrado, quien seguía implorando un perdón que la lógica de mi patrimonio no podía otorgarle. Alfonso se acercó a mí, colocó su mano madura sobre mi hombro, con un gesto de profunda camaradería del sector, y me confirmó que Hugo quedaba fulminantemente despedido de la inmobiliaria por causa justificada de administración desleal y estafa agravada. Al salir el director general del piso, abrí la segunda carpeta de cartón de mi maletín de cuero y le entregué a Hugo la orden legal de desahucio inmediato del piso de la calle Claudio Coello, el documento visado por el juzgado que le otorgaba un plazo improrrogable de 5 días naturales para desocupar las estancias por completo. Iba a salir de ese entorno señorial con la ropa que llevaba puesta y las manos vacías, experimentando en carne propia la intemperie física que él me había reservado cuando me colgó el teléfono móvil bajo la lluvia torrencial de la capital. El inspector de Diego avanzó hacia mi hijo con un segundo par de esposas metálicas en la mano, informándole que debía acompañarlo a la Jefatura Superior de Policía para prestar declaración formal sobre la falsificación documental de la procuración del cartorio y la suplantación de identidad mercantil. Hugo levantó la vista hacia mí con los ojos suplicantes, aferrando el dobladillo de mi traje color carbón con unos dedos que ya no reflejaban la arrogancia de los corredores de Salamanca, sino el pánico absoluto del impostor que ha sido desenmascarado por completo. «Papá, por favor, detén esto, soy tu hijo, el niño al que mamá te pidió que cuidaras en el hospital», sollozó con la voz rota por la miseria moral de su traición consumada. Me incliné hacia él, retiré mi abrigo de su alcance con un movimiento firme, exento de ira pero dotado de la solidez del granito, y le clavé la mirada fija de quien está ejecutando el plano final de una demolición estructural necesaria para salvar los cimientos del apellido familiar. «Yo no te he enviado a esta prisión, Hugo. Tú has colocado cada ladrillo de esta celda con tus firmas falsas, tus desvíos financieros y tu desprecio por mi vida bajo la tormenta», contesté con una voz plana que resonó con la frialdad de un veredicto definitivo en medio del comedor vacío de Salamanca. «Carmen te pidió que me cuidaras, y tú elegiste llamarme carga para no perder una fiesta de gala de influenciadores en las redes sociales. Aprende el valor de €1 y la dignidad de un sastre antiguo en el suelo del calabozo». Los agentes levantaron a Hugo del parqué de roble y lo condujeron hacia el portalón exterior, dejando el piso en un silencio absoluto que me permitió respirar con una libertad que no sentía desde hacía meses en la capital. Mateo Vázquez guardó los históricos contables dentro del maletín de cuero viejo. Me estrechó la mano con la firmeza de los viejos camaradas y me aseguró que los aspectos legales de la liquidación patrimonial estaban completamente blindados ante los tribunales del Estado. Me quedé solo en el inmenso piso de Claudio Coello por unos minutos, contemplando las fuentes de plata fina abandonadas y el collar de diamantes tirado sobre el mantel de lino blanco como los despojos de una farsa que había concluido de forma irreversible. Apagué las luces de los candelabros señoriales, bajé las escaleras de mármol del edificio de piedra caliza y subí al coche de alquiler de gama alta que esperaba en la avenida húmeda bajo el cielo plomizo de la noche madrileña. Le ordené al chofer que iniciara el rumbo definitivo de regreso hacia la paz absoluta de las montañas del norte de España, lejos de la superficialidad financiera de Salamanca y de las traiciones vestidas de alta costura. Mientras el vehículo se deslizaba por la autopista de Guadarrama, dejando atrás el zumbido perpetuo del tráfico urbano, saqué mi teléfono móvil personal para revisar por última vez el servidor seguro de constructora Sanz. Fue en ese instante preciso, mientras observaba los gráficos informáticos de mis fondos consolidados en euros, cuando una notificación oculta de la cuenta privada de mi difunta esposa Carmen saltó en la pantalla digital, revelando un documento de fideicomiso secreto
firmado en el año 2020, que cambiaba por completo el destino de la herencia material de los Sanz y ponía al descubierto un eslabón de la conspiración de Hugo que ni la propia policía del Estado había logrado detectar en sus investigaciones contables. El tintineo metálico de la llave maestra al girar en la cerradura blindada de mi despacho privado en Madrid marcó el inicio de la fase más fría de este tablero patrimonial. Entré en la habitación a oscuras, donde el olor a papel viejo, planos de arquitectura enrollados y cuero antiguo permanecía intacto, ajeno a los escándalos judiciales que acababan de sacudir el barrio de Salamanca. Encendí el flexo de bronce de mi mesa de roble macizo, proyectando una luz ámbar sobre las carpetas de cartón que contenían el historial completo de Constructora Sanz. Aquella notificación oculta en la cuenta de Carmen, que había saltado en la pantalla de mi teléfono móvil durante el trayecto por la autopista del norte, exigía una verificación física inmediata que ningún perito informático de la Policía de España podría realizar con la misma minuciosidad que este viejo constructor de 64 años. Deslicé mis dedos ásperos por el panel oculto detrás de la estantería de libros jurídicos, presionando el resorte mecánico que abría la pequeña caja fuerte empotrada en el muro de ladrillo visto, el compartimento secreto cuya clave de seguridad solo compartíamos mi difunta esposa y yo desde el año de nuestra boda. Saqué el cofre de hierro forjado, retirando la fina capa de polvo que lo cubría, y extraje el documento manuscrito original que Carmen había redactado en el año 2020, meses antes de que la enfermedad degenerativa comenzara a mermar sus facultades físicas de manera irreversible. El folio portaba el sello oficial de una notaría de Toledo y detallaba la constitución de un fideicomiso de inversión cerrado, cuyos activos en euros estaban destinados exclusivamente a la protección del apellido Sanz ante contingencias imprevistas del mercado del suelo. Al repasar las cláusulas notariais con mis gafas de lectura, mis ojos se fijaron en una anotación al margen escrita con la caligrafía esbelta de mi esposa, una advertencia cifrada que revelaba que Hugo ya había intentado saquear los fondos de su madre 4 años atrás, utilizando la manipulación emocional para financiar sus primeros fracasos de juventud. Carmen había detectado la debilidad moral de nuestro hijo mucho antes que yo, aislando gran parte de su herencia material bajo una condición jurídica estricta. Hugo perdería cualquier derecho sobre el patrimonio familiar si incurría en delitos de falsedad documental o estafa mercantil contra el titular principal de la firma. Mi hijo había activado su propia destrucción financiera al presentar la procuración general falsa en el cartorio de Mateo Vázquez, cayendo directamente en la trampa legal que su madre había diseñado para proteger mi vejez. La resolución de Carmen era un testamento de amor duro que me otorgaba el control absoluto e irrevocable de todos los bienes, incluyendo el piso señorial de la calle Claudio Coello y el caserón solariego de las afueras que Hugo había intentado liquidar a precio de saldo. Mientras guardaba el folio manuscrito dentro de mi maletín de cuero viejo, el teléfono fijo del despacho comenzó a sonar con un eco rítmico que perturbó el silencio de la madrugada madrileña, delatando la urgencia de una llamada que provenía de las oficinas centrales de la Jefatura Superior de Policía. Sostuve el auricular de baquelita negra con una mano firme, exenta de cualquier temblor emocional, preparado para escuchar el reporte definitivo del inspector Carlos de Diego sobre el calabozo donde mi hijo pasaba su primera noche de privación de libertad. Alejandro Sanz, disculpe la hora, pero la declaración formal de su hijo ha dado un vuelco inesperado durante el turno de noche, manifestó el funcionario policial a través de la línea telefónica, con una voz que reflejaba el rigor de los veteranos de la sección de delitos económicos del Estado. Hugo ha confesado su implicación en la falsificación de la firma digital de la notaría, pero sus abogados acaban de aportar una serie de comunicaciones electrónicas que demuestran que Triana Montero no operaba sola en la red de blanqueo de capitales procedentes de fraudes informáticos. El inspector hizo una pausa prolongada, arrastrando unos folios impresos sobre la mesa de su despacho,
antes de continuar con una revelación contable que alteró por completo la lógica que yo había construido sobre el entorno inmobiliario de Salamanca. Existe un tercer administrador oculto en la sociedad Pantalla Inversiones Montero S.L., un socio capitalista que inyectaba miles de euros para sostener la fachada de influenciadora de la diseñadora y que facilitaba los contactos comerciales con los inversores extranjeros. El pulso de mi corazón se mantuvo estable, pero mi mente comenzó a trazar planos de resistencia ante la posibilidad de una ramificación delictiva mayor que pudiera amenazar la liquidez real de mi constructora. Le pedí al inspector de Diego que mantuviera el secreto de sumario bajo estricto control judicial, asegurándole que me presentaría en los juzgados de la Plaza de Castilla a primera hora de la mañana para personarme como acusación particular agravada. Al colgar el aparato telefónico, me apoyé en el borde de la mesa de roble macizo, contemplando los planos de las estructuras de acero que decoraban las paredes de mi estudio, los cimientos de una vida de esfuerzo que no iba a permitir que ningún estafador de cuello blanco desmantelara a su antojo. Hugo era una oveja dócil que había servido de peón para lobos mucho más astutos. Un hombre dócil cuya vanidad social le había impedido ver que su propia esposa lo utilizaba como un organismo huésped para acceder a las cuentas corrientes en euros de su padre. A las 7 de la mañana del lunes, el sol comenzó a filtrarse entre las nubes plomizas de Madrid, tiñendo de un reflejo dorado las calles húmedas del distrito de Chamberí mientras yo subía al coche de alquiler de gama alta que me esperaba en el portalón del despacho. El chofer privado enfiló el rumbo hacia los juzgados civiles, esquivando el tráfico matutino de los obreros que se dirigían a las obras residenciales de las afueras con sus cascos de seguridad y sus herramientas clásicas de trabajo manual. Al descender del vehículo frente al edificio judicial de piedra gris, divisé a lo lejos a mi amigo Mateo Vázquez, quien vestía un abrigo de sastre clásico y portaba bajo el brazo un maletín repleto de las actas de auditoría interna que habíamos extraído el domingo por la tarde. Nos adentramos en el laberinto de pasillos iluminados por luces fluorescentes que zumbaban sobre nuestras cabezas, moviéndonos con la determinación geométrica de los profesionales del suelo que acuden a reclamar lo que les pertenece por derecho de ley. Ingresamos en la sala de visitas reservada para las partes personadas en el proceso de estafa, donde el inspector Carlos de Diego nos recibió con una carpeta de cartón crema que contenía las capturas de pantalla de los mensajes electrónicos del tercer administrador de inversiones, Montero S.L. Al abrir el dossier digital en la tableta del funcionario, las direcciones IP y los registros informáticos de la agencia tributaria arrojaron un nombre que me obligó a ajustar mis gemelos de oro con una presión fría. El socio capitalista que había estado financiando los casinos virtuales de Triana y que presionaba a Hugo para que firmara la Procuración General del Cartorio era don Alfonso de la Vega, el mismísimo director general de la firma inmobiliaria de alta gama, que anoche se había desmarcado del fraude con tanta indignación corporativa. Alfonso había utilizado su camaradería de sastre antiguo y su relevancia en el Colegio de Arquitectos para utilizar a mi hijo como el chivo expiatorio de una quiebra fraudulenta millonaria que amenazaba con hundir sus propias fincas de Toledo. Alfonso de la Vega se encontraba contra las cuerdas debido a unas inspecciones fiscales del Estado sobre sus promociones de inmuebles de lujo. Alejandro, explicó Mateo Vázquez, señalando los históricos contables en euros que demostraban el flujo de capitales cruzados entre la inmobiliaria y la sociedad Pantalla de Triana. Él sabía que Constructora Sanz poseía la mayor liquidez real del mercado madrileño y diseñó el plan para que Hugo asumiera la dirección maestre mediante la firma falsificada, utilizándolo como un pararrayos legal ante una futura intervención judicial. La audacia de la conspiración de los grandes inversores de Salamanca me demostró que en el mundo de los negocios de alta dirección el deshonor no conoce de lazos de amistad vieja ni de respeto por el esfuerzo de los veteranos del suelo. Alfonso había cenado en mi mesa, elogiado mis estructuras magníficas y brindado por el porvenir de mi hijo mientras sostenía los hilos de la marioneta que estaba desvalijando mi patrimonio a mis espaldas.
El inspector de Diego nos confirmó que una unidad operativa ya se encontraba en camino hacia la sede corporativa de la firma inmobiliaria en el Paseo de la Castellana para proceder a la detención inmediata de Alfonso de la Vega por los delitos de estafa agravada, inducción al fraude documental y blanqueo de capitales. Le pedí a mi aliado Mateo que acelerara el trámite de desahucio del piso de la calle Claudio Coello, asegurando que el desalojo de Hugo se ejecutara de forma implacable al término de los 5 días naturales establecidos por la orden judicial. Iba a limpiar las estancias de cualquier rastro de la farsa de mi hijo, recuperando la propiedad para integrarla dentro de los activos de la Fundación Constructores Sanz, el proyecto benéfico que Carmen y yo habíamos esbozado para apoyar a los obreros jubilados que pasaban por malos tiempos. El viejo constructor ya no sentía dolor ni tristeza por la miseria moral de su herencia de sangre. El padre había muerto en la acera húmeda bajo la tormenta y solo quedaba el auditor maestre ejecutando el plano final de la deconstrucción. Salí del edificio judicial con pasos firmes, ignorando los flashes de las cámaras de la prensa económica que comenzaba a agolparse en la entrada al filtrarse los primeros detalles del colapso de la inmobiliaria de Salamanca. Subí al asiento trasero del coche de alquiler. Apoyé mi cabeza cansada contra el marco de cuero y le ordené al conductor que iniciara el trayecto definitivo hacia el caserón solariego de las afueras, el santuario familiar que Hugo había intentado vender ilícitamente semanas atrás. Necesitaba comprobar con mis propios ojos que las vigas de madera noble, los rosales que Carmen había plantado con sus guantes de jardinería y el despacho de mi hogar permanecían intactos, libres de las manos sucias de los estafadores de cuello blanco. Mientras su coche se alejaba de la periferia urbana de Madrid, devorando los kilómetros de asfalto bajo una llovizna que comenzaba a remitir, saqué mi pluma fuente de oro del bolsillo y comencé a redactar en mi libreta de apuntes las cláusulas de la revocación total de mi testamento patrimonial. Al llegar al portalón de hierro forjado de la residencia histórica, rodeada por árboles inmensos que Carmen y yo habíamos plantado hacía 3 décadas, el silencio del campo me recibió con una solemnidad reconfortante que eliminó cualquier rastro de la tensión acumulada en la capital. Descendí del vehículo, le ordené al chofer que esperara en el camino de grava, y caminé lentamente hacia el porche de piedra caliza, sintiendo el aroma nítido a tierra húmeda, resina de pino y aire limpio que llenaba mis pulmones maduros. Introduje la llave de latón en la cerradura de la puerta principal de roble, empujando la madera con un suave gemido de las bisagras que pareció despertar a los fantasmas benévolos de un pasado feliz que la avaricia de Hugo no había logrado corromper por completo. Recorrí los salones vacíos iluminados por la luz mortecina de la tarde, deteniéndome frente a las fotografías familiares enmarcadas en plata vieja que decoraban la repisa de la chimenea de la sala de estar. Ahí estaba Hugo a los 7 años de edad, sosteniendo un martillo de plástico y vistiendo un casco de obra que le quedaba 3 tallas más grande, sonriendo con la inocencia limpia de quien todavía desea construir cosas grandes junto a su padre arquitecto. Miré fijamente el cristal de la fotografía, sintiendo una opresión fría en el pecho que ya no respondía al estrés biológico de los hospitales, sino a la certeza absoluta de que el niño de la imagen se había desvanecido para siempre dentro del calabozo de la Jefatura Superior de Policía. Coloqué el retrato boca abajo sobre el tablero de la chimenea, cerrando ese capítulo de mi existencia de forma irreversible y preparándome para firmar los documentos de la desheredación formal que Mateo Vázquez traería al final de la jornada. Fui hacia mi despacho doméstico, encendí la lámpara de mesa y me dispuse a revisar los libros mayores de la Sociedad de Inversiones Familiar para consolidar el bloqueo de los últimos fondos en euros que quedaban activos en el mercado bursátil de España. Fue en ese preciso instante de calma campestre, mientras mis dedos repasaban los extractos digitales de las cuentas de Carmen, cuando un ruido metálico extraño proveniente del sótano de la vivienda rompió el silencio de las estancias coloniales, seguido por el sonido staccato de unos pasos rápidos que ascendían por la escalera de servicio del pasillo posterior.
Sostuve mi pluma fuente de oro entre las manos ásperas, manteniendo la respiración contenida y la mirada fija en el umbral de la puerta de roble que comunicaba el estudio con las zonas oscuras de la casa señorial. La madera crujió con una lentitud aterradora ante la presión exterior, revelando la silueta delgada de un hombre que vestía un impermeable oscuro empapado por el agua de la tormenta y que portaba en su mano derecha un duplicado de las llaves del cofre de hierro que Hugo le había entregado a Triana antes de la cena de Salamanca, un intruso que no buscaba los balances financieros de la constructora, sino un secreto físico oculto entre los cimientos del caserón solariego que ponía en peligro inminente la seguridad de mi propia vida dentro de mi hogar vacío. «Quédese donde está y tire esa carpeta al suelo ahora mismo», exclamó una voz grave y autoritaria desde la penumbra del pasillo posterior, interrumpiendo el avance del intruso antes de que pudiera cruzar el umbral de mi estudio doméstico. El haz de luz blanca de una linterna de alta potencia iluminó las paredes de roble, revelando la figura del sargento Martínez y de un oficial uniformado de la Guardia Civil que se habían apostado discretamente en los accesos del sótano. El hombre del impermeable oscuro dejó caer el duplicado de las llaves con un tintineo metálico estrepitoso sobre las losas de piedra caliza, levantando los brazos en señal de absoluta rendición mercantil. No era un delincuente profesional de los suburbios de Madrid, sino el chofer y asistente personal de don Alfonso de la Vega, enviado de urgencia por el director general para intentar recuperar unos pagarés en euros que Triana Montero había escondido semanas atrás entre los cimientos de mi caserón solariego. La intervención policial coordinada por mi aliado Mateo Vázquez demostró una eficacia pericial absoluta, desmantelando el último reducto de la conspiración corporativa en el salón de mi propio hogar vacío. El asistente de Alfonso fue esposado de inmediato por el segundo agente, quien procedió a leerle sus derechos constitucionales en un tono plano, profesional e inmune a los lamentos del detenido. Observé la captura del intruso, manteniendo mi pluma fuente de oro firmemente sujeta entre los dedos ásperos de mi mano derecha, sintiendo cómo la adrenalina acumulada durante los últimos 4 días se asentaba en una determinación fría. Le agradecí al sargento Martínez el despliegue operativo en el perímetro de la finca rústica, asegurándole que me encargaría pessoalmente de aportar los cierres de bronce y las copias notariales de las escrituras familiares para la instrucción del caso penal. Al salir las patrullas del portalón de hierro forjado de la propiedad histórica, el silencio del campo regresó con una solemnidad gélida que me permitió sentarme de nuevo ante el tablero de roble de mi mesa de gestión. La noche del lunes avanzaba con lentitud bajo el cielo plomizo de España, y yo estaba listo para diseñar el documento de desheredación total y revocación testamentaria que Mateo Vázquez traería redactado a primera hora de la mañana. A las 9 en punto del martes, los rayos de un sol de invierno comenzaron a quebrar la niebla espesa que flotaba sobre los jardines del caserón solariego, anunciando el inicio de la jornada definitiva en los tribunales del Estado. Vestí mi traje clásico de sastre color carbón, me ajusté los puños con precisión de cirujano y subí al coche de alquiler de gama alta que esperaba en el camino de grava húmeda para trasladarme a los juzgados de la Plaza de Castilla. Durante el trayecto hacia el centro de la capital española, contemplé las grúas de construcción instaladas en los desarrollos residenciales de la periferia urbana, los cimientos de un entorno que este viejo arquitecto de 64 años había ayudado a edificar con décadas de suor y rigor profesional. Mi mente ya no albergaba espacio para la tristeza filial o el dolor por el desprecio de Hugo. El constructor entendía que cuando un puntal está carcomido por la codicia y el deshonor, no se parchea la estructura con mentiras piadosas, sino que se demuele por completo para salvar los cimientos del apellido Sanz. Al descender del vehículo frente al edificio judicial de piedra gris, el murmullo de los periodistas económicos de Madrid y los flashes constantes de las cámaras confirmaron que el colapso de la firma inmobiliaria de Salamanca se había convertido en el principal foco de atención mediática del país. Mateo Vázquez me esperaba en el vestíbulo principal, portando bajo el brazo as carpetas de cartón grueso
que guardaban las actas de la auditoría bancaria definitiva visadas por el Colegio de Notarios. Nos adentramos en la sala número 4 del Tribunal de Instrucción Criminal, un espacio frío de paredes blancas e iluminación fluorescente, donde se celebraría la audiencia preliminar de urgencia contra mi hijo Hugo, Triana Montero, y el director general Alfonso de la Vega. El fiscal general del Estado, un jurista de facciones duras con reputación de ser implacable ante los delitos de cuello blanco, se acomodó sus gafas de lectura en el estrado, listo para desgranar los cargos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales en euros. El banquillo de los acusados presentaba una imagen de degradación moral absoluta que reflejaba la quiebra total de su castillo de naipes artificial construido sobre mis cuentas corrientes. Alfonso de la Vega permanecía encorvado en su silla de roble, con el rostro pálido de los grandes inversores deshonrados que comprenden que su crédito profesional se ha desvanecido para siempre en el mercado del suelo. Triana Montero lucía el uniforme caqui reglamentario del Centro de Detención Provisional, con el cabello castaño desaliñado y la mirada fija en el suelo de terrazo, despojada por completo de la sofisticación gélida que exhibía en sus redes sociales de influenciadora digital. Mi hijo Hugo se encontraba sentado a su izquierda, con los hombros hundidos, en un llanto silencioso y continuado, que delataba el pánico absoluto del impostor que ha sido desarmado por la firmeza geométrica de su propio padre. Los tres traidores estaban separados por las exigencias del protocolo judicial del Estado, forzados a escuchar el rastro indeleble de tinta financiera que sus mentiras habían dejado en los libros mayores de Constructora Sanz. La primera hora de la sesión estuvo marcada por la exposición pericial de los técnicos informáticos de la policía, quienes proyectaron en las pantallas de la sala los históricos de las transferencias electrónicas no autorizadas. Las cifras resaltadas en color amarillo demostraban con una claridad contable abrumadora cómo Hugo había desviado 180.000 euros de las reservas de la constructora hacia la sociedad Pantalla Inversiones Montero S.L., para sufragar las deudas de juego de los casinos virtuales de su esposa. Se presentaron también los metadatos del archivo informático de la Procuración General Falsa del Cartorio de Mateo, revelando que mi hijo había copiado mi rúbrica oficial mediante un escáner digital durante un descuido en mi estudio privado. El fiscal calificó la estrategia de Hugo como un acto de crueldad patrimonial premeditado, diseñado expresamente para inhabilitar legalmente a un padre arquitecto bajo una fachada de demencia senil ficticia, con el único propósito de recluirme en un asilo y quedarse con mis fincas de Toledo. El momento culminante de la audiencia de instrucción llegó cuando la Fiscalía solicitó la reproducción del archivo de audio de la conversación telefónica que yo había grabado la noche de mi crisis médica en la calle de Claudio Coello. La voz de Hugo resonó a través de los altavoces de la sala de vistas con una nitidez cortante que heló la sangre de todos los asistentes, incluyendo a los propios abogados de la defensa corporativa. «No me llames, ve solo al médico. Eres una carga». Aquellas palabras cargadas de desprecio y deshonor filial llenaron el espacio judicial, repitiéndose en el silencio de la sala como el veredicto indiscutible de su propia condena moral. Los miembros del tribunal miraron a mi hijo con un desdén absoluto, comprobando que Hugo Sanz había preferido mantener su posición social en una gala de lujo antes que auxiliar a su padre viudo que permanecía ingresado en un hospital público descartando un infarto de miocardio. Triana Montero rompió a llorar con histeria al verse acorralada por la declaración pericial del chofer de Alfonso de la Vega, quien había confesado ante el juez de instrucción que el director general financiaba la red de blanqueo a cambio de un porcentaje de los activos inmobiliarios desviados. La nora comenzó a gritar desde su asiento que Hugo era el único cerebro de la estafa patrimonial, acusándolo de haber falsificado las pólizas de seguro de mi constructora para utilizarlos como avales bancarios en euros ante los prestamistas extranjeros de la Costa del Sol. La traición definitiva entre los propios delincuentes se consumó en tiempo real delante del jurado,
destruyendo cualquier resquicio de su supuesta unión perfecta ante la perspectiva inminente de una pena de 15 años de privación de libertad en un centro penitenciario del Estado. Hugo levantó la cabeza inundado en lágrimas, escuchando cómo la diseñadora por la que había vendido su honor, su apellido y la vida de su padre Alejandro, lo enterraba en el calabozo sin el menor remordimiento social. El juez de instrucción criminal se ajustó los puños de su toga negra. Golpeó el mazo de madera con un sonido seco que dictó el cierre definitivo de la audiencia preliminar y decretó el auto de prisión preventiva comunicada y sin fianza para los 3 implicados en el fraude. Alfonso de la Vega y Triana Montero fueron conducidos de inmediato por los funcionarios de prisiones hacia las celdas del subsuelo del edificio judicial de la Plaza de Castilla, arrastrando sus cadenas metálicas en medio del murmullo de indignación de la prensa económica. Mi hijo Hugo permaneció en la sala por unos instantes, mientras el segundo agente le colocaba los grilletes de acero alrededor de sus muñecas, levantando sus ojos rojos y suplicantes hacia la cabecera del banco, donde este viejo constructor permanecía de pie con el maletín de cuero viejo sujeto con la mano izquierda. El sargento Martínez le permitió un minuto de última interacción filial, antes de proceder al traslado definitivo hacia el furgón policial que esperaba en el patio interior del Tribunal de Madrid. «Papá, por favor, mírame. No dejes que me lleven a ese lugar. Retira la denuncia del cartorio. Hazlo por la memoria de mamá Carmen», balbuceó Hugo con una voz rota por la miseria moral y el pánico absoluto del colapso de su estilo de vida artificial en Salamanca. Caminé de manera lenta y deliberada hasta quedar a 1 metro de distancia de su figura postrada, manteniéndome erguido con la solidez del granito de mis estructuras de acero, exento de cualquier atisbo de rabia o compasión estéril que pudiera alterar la geometría de mi justicia. Saqué de mi bolsillo interior el documento original del fideicomiso secreto de Carmen del año 2020, que revocaba de forma automática e irrevocable todos sus derechos de herencia material debido a su conducta mercantil delictiva, y se lo puse entre sus dedos temblorosos. Iba a experimentar la privación absoluta de todos los luxos que había robado, despojado del apellido que había deshonrado ante la sociedad del suelo de España. La memoria de tu madre está a salvo en los cimientos del proyecto habitacional para obreros que voy a financiar con los fondos que intentaste saquear, Hugo. Contesté con una voz plana que resonó con la frialdad de un veredicto definitivo en medio de la sala silenciosa del tribunal. Tú firmaste tu propia sentencia de desheredación el día que me llamaste estorbo en la acera húmeda bajo la tormenta violenta de la capital. Tu plazo de 5 días para desocupar el piso de Claudio Coello ha comenzado hoy. Aprende a construirte a ti mismo desde el suelo del calabozo de la prisión provincial, porque ya no tienes padre. Me di la vuelta con pasos firmes, ignorando los sollozos desgarradores de mi hijo, que hacían eco entre las paredes de piedra caliza, y abandoné la sala de vistas acompañado por Mateo Vázquez, sin mirar atrás ni una sola vez hacia el furgón policial. Salimos al aire nítido del mediodía madrileño, donde el coche de alquiler de gama alta nos esperaba en el callejón posterior para trasladarnos de regreso hacia la paz absoluta de las montañas del norte de España, lejos de las traiciones vestidas de alta costura de Salamanca. Mientras el vehículo iniciaba la marcha devorando los kilómetros de asfalto de la autopista de Guadarrama, saqué mi libreta de apuntes para firmar junto a Mateo el acta notarial definitiva de la constitución de la Fundación Constructores Sanz. Sentí cómo un peso colosal de meses de sospechas y falsedades se retiraba por fin de mi pecho cansado, permitiéndome contemplar el cielo limpio y azul que comenzaba a abrirse paso entre las nubes plomizas de la tormenta que se alejaba. El viejo arquitecto de 64 años había ejecutado el plano de demolición de forma impecable, salvaguardando el honor de Carmen y consolidando un legado honorable que pertenecería exclusivamente a los trabajadores honestos que levantaban el país con el esfuerzo de sus manos calejadas. Llegamos a la cabaña térmica del complejo hotelero de lujo a las 4 de la tarde.
justo cuando la niebla matutina de la sierra comenzaba a descender suavemente entre las copas de los pinos inmensos que rodeaban la propiedad rústica. Descendí del vehículo de alquiler, le pagué los honorarios correspondientes en euros a mi conductor de confianza y caminé con paso firme hacia la terraza de madera noble que daba vista al valle silencioso de las montañas del norte. Me senté en el sillón de mimbre rústico, tomé entre mis dedos ásperos una taza de porcelana con café caliente y dulce que desprendía un aroma reconfortante a vainilla y resina de encina, disfrutando por primera vez en años de una tranquilidad real libre de amenazas. Fue en ese instante preciso de calma absoluta, mientras daba el primer sorbo a mi taza bajo el sol del atardecer, cuando la puerta de mi teléfono móvil vibró de nuevo sobre la mesa de madera, mostrando un mensaje cifrado enviado desde un terminal telefónico anónimo registrado en la aduana marítima de Algeciras, un aviso urgente que contenía una sola fotografía digital de un documento bancario firmado por Triana Montero y Alfonso de la Vega que revelaba un cargamento de lingotes de oro oculto en 1900, una bodega portuaria que ponía en marcha una investigación internacional del Estado, cuyas repercusiones materiales amenazaban con arrastrar a un miembro del mismísimo Consejo de Administración de la Agencia Tributaria de España. El reflejo dorado del sol poniente sobre los cristales de la terraza de Guadarrama se desvaneció por completo, cediendo su lugar a un manto de estrellas nítidas que iluminaban el contorno de la Sierra Norte de España. El aroma reconfortante del café caliente con vainilla que sostenía entre mis dedos ásperos se mezclaba con el olor a resina pura de los pinos inmensos, creando una atmósfera de quietud que mi cuerpo cansado agradecía profundamente. Dejé el teléfono móvil sobre la mesa de madera rústica de la cabaña, ignorando de manera deliberada la notificación anónima procedente de la aduana marítima de Algeciras sobre los lingotes de oro de Triana Montero y Alfonso de la Vega. Aquel entramado de contrabando internacional ya pertenecía al estricto control pericial de la Fiscalía General del Estado y de la Agencia Tributaria. Este viejo arquitecto de 64 años de edad ya había completado el plano de demolición de las mentiras familiares y no pensaba perder un solo segundo de su libertad recuperada en contiendas burocráticas ajenas. La ejecución estructural de mi justicia contable había concluido de forma impecable en los tribunales de la Plaza de Castilla, y el silencio de la montaña me confirmaba que los cimientos de mi nueva existencia estaban por fin asentados sobre suelo firme. Bajé la mirada hacia mis manos llenas de callos, las herramientas honestas con las que Carmen y yo edificamos un patrimonio sólido en euros que ahora serviría para transformar de verdad el porvenir de los más vulnerables de la sociedad del suelo. Dediqué las primeras horas de la mañana del miércoles a ultimar junto a mi aliado Mateo Vázquez las cláusulas definitivas de la Fundación Constructores Sanz, transfiriendo de forma irrevocable los fondos recuperados del saqueo hacia la edificación del complejo residencial para obreros jubilados. Aquel caserón de Salamanca de techos altos y el piso señorial de la calle de Claudio Coello ya formaban parte do inventario benéfico de la institución, listos para ser reconvertidos en espacios de dignidad para aquellos trabajadores veteranos que pasaban por malos tiempos debido a la edad. Saber que la herencia material de mi esposa se transformaría en ladrillos de esperanza para hombres de sastre antiguo que habían dedicado su vida a doblar vigas de acero, eliminó de mi pecho cualquier rastro de la opresión asfixiante que me había llevado al hospital días atrás. Un furgón de mudanzas autorizado por la notaría principal llegó al portalón de hierro forjado del piso de Claudio Coello el jueves por la mañana, ejecutando de manera implacable el desahucio inmediato de mi hijo Hugo Sanz dentro del plazo de 5 días naturales que la ley le había impuesto. Observé los movimientos de los operarios desde la distancia del coche de alquiler de gama alta, viendo cómo extraían las fuentes de plata fina, los trajes caros de diseñador y los muebles de lujo que Triana Montero utilizaba para inflar su reputación vacía en las redes sociales. Cada uno de los artículos confiscados fue inventariado minuciosamente,
y posteriormente liquidado en una subasta preferencial supervisada por Mateo Vázquez, destinando cada euro obtenido directamente a tapar el cráter contable de 180.000 euros que los traidores habían detonado en mis reservas corporativas. Hugo iba a salir de esta farsa patrimonial despojado por completo de la armadura artificial de comodidad que su padre le había regalado, enfrentando la intemperie absoluta de sus propias decisiones mercantiles desde la austeridad del calabozo provincial. La parte más difícil de este proceso de deconstrucción no fue desmantelar el estilo de vida de los delincuentes de cuello blanco, sino soportar el eco constante de la prensa económica de Madrid, que intentaba transformar mi tragedia privada en un espectáculo bíblico de patriarcas implacables. Los titulares de los periódicos hablaban del magnate de las estructuras de acero, sacrificando a sus herederos en el altar del rigor legal del Estado, sin comprender las noches de vigilia que pasé en mi estudio doméstico, conteniendo el impulso natural de un padre, de activar al mejor abogado penalista del país para limpiar el deshonor de su hijo. Habría sido tan fácil firmar un cheque de rescate en euros, abonar las deudas de juego de los casinos virtuales de Triana y fingir ante Alfonso de la Vega que todo se había tratado de un error burocrático de la inmobiliaria. Pero sabía con la certeza absoluta de los ingenieros civiles que si colocaba un parche de mentiras sobre unos cimientos podridos, solo estaría postergando un colapso total que terminaría por destruir el honor inmaculado del apellido Sanz de forma irreversible en el futuro. 4 semanas después de la audiencia preliminar de instrucción criminal, tomé la determinación firme de trasladarme al centro penitenciario de Soto del Real para mantener la última interacción cara a cara con Hugo antes del inicio del juicio definitivo. El monstruo de hormigón gris, concertinas de alambre de espino y un cielo plomizo de invierno se alzaba en la periferia de la capital española como el recordatorio mecánico de la frialdad de las leyes del Estado. Mostré mi credencial oficial de administrador único de la constructora en los filtros de control de seguridad. Entregué mi pluma fuente de oro en el mostrador de registro y fui escoltado por un funcionario de prisiones a través de un pasillo de azulejos blancos que zumbaba bajo las luces fluorescentes. Me senté en la pequeña silla de plástico atornillada al suelo de la sala de locutorios, esperando detrás del cristal de visión unilateral que separaba la zona de visitas del sector residencial de los reclusos provisionales de alta peligrosidad económica. La pesada puerta de hierro forjado del otro lado del acrílico rayado crujió al abrirse con un ruido seco, y un guardia uniformado hizo ingresar a un hombre que vestía el mono caqui reglamentario y caminaba con la mirada clavada en el terrazo húmedo. Tardé unos segundos en reconocer las facciones de mi propio hijo bajo la luz mortecina del habitáculo judicial. Hugo había perdido casi 10 kilos de peso en un mes de privación de libertad. Sus pómulos antes suaves de ejecutivo sofisticado lucían afilados y su cabello oscuro mostraba las primeras canas de la miseria moral. Se sentó lentamente sobre el taburete metálico, haciendo una mueca profunda de dolor cuando los grilletes de acero chocaron ruidosamente contra la superficie fría de la mesa de gestión. Levantó el auricular del teléfono de baquelita con unos dedos que ya no portaban los relojes caros de los corredores de Salamanca, sino las cicatrices del miedo absoluto ante la perspectiva de una condena de 12 años de cárcel. ¿Estás satisfecho ahora con tu obra de demolición, papá?, preguntó Hugo a través del altavoz de la línea, con una voz rasposa que sonaba como lija sobre madera noble, un tono que intentaba conservar un resquicio de su antigua arrogancia de sastre antiguo. Has destruido mi carrera inmobiliaria delante de Alfonso de la Vega, has desalojado mis pertenencias de la calle Claudio Coello y me has dejado encerrado en esta jaula de cemento como si fuera un delincuente común de los suburbios. Sostuve el receptor telefónico con la mano izquierda firmemente sujeta, manteniendo mis ojos fijos en sus pupilas inyectadas en sangre, exento de cualquier atisbo de rabia explosiva o compasión estéril que pudiera alterar el rigor geométrico de mi veredicto de desheredación. Yo no te he conducido a este locutorio de Soto del Real, Hugo. Tú has firmado cada folio de esta condena con tus transferencias electrónicas no autorizadas,
tus desvíos de capital en euros para Triana y tu firma digital falsificada en el cartorio de Mateo Vázquez. Contesté con una voz plana que resonó con la solidez de un bloque de granito en medio del cubículo silencioso de la prisión. Te di el viaje en ascensor directo al último piso del mercado madrileño. Te entregué un piso de 200 metros cuadrados sin hipotecas y una tarjeta adicional ilimitada para que edificaras tu propio nombre de forma honorable. No respetaste la vista de las ramas altas porque nunca tuviste que subir las escaleras del esfuerzo con el sudor de tu frente. Hugo se derrumbó hacia adelante sobre el tablero metálico, ocultando su rostro demacrado entre sus manos esposadas, mientras los hombros le sacudían por un llanto desgarrador y continuado que reflejaba la derrota aplastante de su farsa. No me queda nada, papá. El abogado de oficio me confirmó ayer que la Fiscalía pide 12 años de prisión por estafa agravada y falsedad documental mercantil. Sollozó mi hijo con la voz hecha pedazos por la certeza absoluta de su ruina jurídica. Triana me ha vendido ante los inspectores de delitos económicos para intentar salvarse. Alfonso de la Vega me ha retirado el aval de la inmobiliaria y saldré de este lugar siendo un exconvicto de casi 50 años de edad sin patrimonio ni apellido en España. Me levanté de la silla de plástico con lentitud. Abroché los botones de mi traje color carbón y coloqué la copia impresa de la orden judicial firme de desheredación absoluta contra el cristal de seguridad para que sus ojos leyeran el título definitivo de su exclusión testamentaria. Cumple tu condena con la cabeza gacha, lee los códigos de la decencia y aprende el valor de €1 en un lugar donde no puedes pedir prestado el crédito de mi firma constructora, Hugo. Sentencié con una voz helada que cortó el aire del locutorio como una navaja de sastre antiguo, clavando mi mirada en su figura postrada por última vez en esta existencia. Si el hombre que cruza esas puertas de hierro dentro de una década es un ciudadano honesto, dispuesto a trabajar el suelo con sus propias manos calejadas, tal vez encuentres la puerta de mi caserón entornada. Se sale siendo un estafador de Salamanca. La cerradura permanecerá blindada para siempre. Colgué el auricular de baquelita en su soporte metálico. Di la vuelta con pasos firmes e ignoré los gritos desesperados de mi hijo que hacían eco entre los muros de piedra gris del centro penitenciario, saliendo al pasillo exterior acompañado por el custodio sin mirar atrás ni una sola vez hacia el patio de los furgones policiales. Regresé al aire limpio y nítido del mediodía serrano de Guadarrama, subiendo a mi vieja camioneta todoterreno, estacionada en el lugar del propietario, un vehículo de 10 años que olía a planos de arquitectura, aserrín de las obras y trabajo duro de los veteranos del sector inmobiliario. Encendí el motor diésel que ronroneaba con una fuerza agrícola y enfilé el rumbo directo de regreso hacia la paz de mi cabaña rústica, sintiendo cómo el sol de la tarde calentaba mi rostro cansado de 64 años de edad. Había derribado la farsa que amenazaba con pudrir los cimientos de mi apellido, salvaguardando la memoria de Carmen a través de una justicia firme y dolorosa que había amputado el miembro corrompido para salvar la dignidad de todo el cuerpo familiar. Al llegar a mi terraza de madera noble, me serví una última taza de café caliente. Respiré el aroma nítido de los pinos inmensos bajo el cielo azul de España y sonreí con el orgullo maduro del constructor que sabe que ha ejecutado el plano más difícil de su vida con una rectitud impecable que la agencia tributaria y los tribunales del Estado recordarían durante generaciones en el mercado del suelo.